Estamos ya de vuelta acá en las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche y tiene que ver con un ataque contra un agente investigador de la Policía Nacional Civil en San Juan, Zacatepeques. Era un subinspector y pues bueno, era el subinspector Nelson Eliseo Vázquez Picón y dejó heridos a otros 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Este ataque, los sospechosos, según información de las autoridades, dispararon contra los agentes que vestían de civil y provocaron la muerte del subinspector Nelson Eliseo Vázquez Picón e hirieron de gravedad a otros 2 investigadores. Se informó que sospechan del grupo de patrulleros encapuchados que opera en San Juan, Zacatepeques, como responsables de atentar contra estos agentes de la PNC. Un tema que lamentablemente una vez más pone en la discusión de la opinión pública la seguridad de estos investigadores de la Policía Nacional Civil. Nos acompañan acá en el estudio Iván Pérez, experto en temas de seguridad, y también Francisco Jiménez, experto en temas de seguridad e investigador del CIEM. Bienvenidos. Y gracias por acompañarnos. Doctor Jiménez, un hecho que se da en un territorio en donde se impone el primer estado de prevención por el actual gobierno, en donde hay una serie de factores que han generado conflictividad socioambiental y que ha llegado inclusive a presentarse masacres en el territorio de San Juan, Zacatepeques. Hoy vemos este hecho. ¿Se puede analizar como un hecho aislado o como una reacción precisamente a esa primera intervención que hiciera el gobierno, el presidente Yamatei, con su estado de prevención? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Antes que nada, yo quisiera mandarle un pésame a la familia de Nelson, su familia sanguínea, digámoslo así, que deben de estar pasando un momento difícil, pero también un pésame a la familia policial, porque, digamos, una situación de estas afecta a todos, y, digamos, si nos afecta a aquellos que los conocemos como, digamos, exfuncionarios, y que realmente afecta porque es la pérdida de la vida de personas que han dedicado años de preparación para servir a la gente, y que lamentablemente mueren en este momento, y les deseo también a los 2 que están heridos que se recuperen pronto. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que es muy difícil hacer una comparación en este momento para analizar si esto es resultado o no de los primeros operativos, y digo por qué. Porque, digamos, por la información que se tiene a la vista pública con respecto a este caso, sería una estructura criminal que fue, digamos, armada o construida como estructura con el tiempo. No es un tema de 1 año, 2 años, no, que es un tema que viene de una conflictividad muy fuerte en esa zona y que en términos también de seguridad, digamos, motivó a que las comunidades se organizaran. Pero que, como suele suceder la mayoría de las veces, hay actores dentro de esas estructuras que después van convirtiéndose o son delincuentes y arman una estructura criminal. En ese sentido, parece más bien que es una investigación que venía dándose de procedimientos ilegales, criminales de esta estructura de un tiempo considerable para atrás. El problema que tienen los operativos de la naturaleza que inició el gobierno del presidente Yamatei son buenos en muchos aspectos, en temas de un control relativo inicial del territorio, pero es muy difícil, y eso no es un tema de este gobierno, que en general que se mantenga el control permanentemente, es imposible, digamos. Por razones técnicas y por razones sociales. El otro punto es que es, digamos, un tema que va hacia ciertos objetivos de cierto tipo. Estas estructuras son muy sofisticadas en los términos que están inmersas en las estructuras de las propias comunidades. Son personas de las comunidades, tienen vinculación con la sociedad, con la comunidad misma. Entonces, un operativo de esta naturaleza no está para este tipo de situaciones. Para esto tenemos que trabajar en inteligencia criminal, tenemos que trabajar en investigación, que son dinámicas, digamos, que no necesariamente un estado de prevención o un operativo de esta naturaleza, no digo que no ayuden, pero no necesariamente ayudan inmediatamente. Lo que quiero decir con esto es que es una situación muy grave porque nos permite identificar algunos temas importantes. Uno es que en esa área todavía hay estructuras de esta naturaleza que están funcionando, que ya no son simplemente delitos pequeños, digámoslo así, sino que estamos hablando de secuestro. Recordemos que el delito del secuestro es uno de los más crueles y los más duros que hay a todo ciudadano. Es decir, este es un tema muy importante, requiere de una estructura compleja,
porque requiere, si secuestran a alguien, en dónde tenerlo, el tema de comunicación. Es decir, esto significa que es un tema entonces que entiendo yo por qué es que están los investigadores expertos, porque realmente los del grupo de antisecuestro son personal de altamente calificado. Entiendo por qué estén dedicados a estudiar esta estructura, no es un tema, digamos, sencillo. Ahora bien, licenciado Pérez, llama la atención que el ataque se da, y pues bueno, se da en una región que ya han puesto en contexto acá, una región bastante convulsa, no de ahora, de varios años atrás. Estos grupos de encapuchados que se hacen denominar como patrullas o que realizan patrullaje en pro de la seguridad de los vecinos, pero llama la atención, si el ataque fue directo, ¿estas estructuras conocían realmente que ellos eran investigadores? ¿Fue una equivocación? ¿O cómo lo ve usted? Porque estamos hablando de, ya lo refería el doctor Jiménez, del Comando Antisecuestro de la PNC. Gente que arriesga la vida por pues, rescatar a personas. Y no son estructuras cualquier ladroncito, si así lo podemos denominar. Claro, primero me uno al pésame a la familia y a la familia de la PNC. Es muy difícil determinar ese momento en que se pudieron haber atacado los dos, si se reconocieron o no se reconocieron. Lo que sí hay un olfato ahí es que hay una investigación acerca de un secuestro, ¿verdad? Es decir, públicamente lo han mencionado. Eso es peligroso porque no sabemos si realmente hay una persona secuestrada y ahorita corre riesgo esa persona. Entonces no sabríamos decir exactamente si ellos se dieron cuenta o si están ahí esperando o si ya lo dieron. Es muy difícil complicarlo porque tendríamos que meternos directamente a la investigación. Ahora, estos grupos, yo sí quiero hacer mención varias cosas y ayudando a lo que dice el doctor Jiménez. También estaban Los Ángeles Justicieros. Los Ángeles Justicieros trabajaban en la terminal. Es decir, hay una historia criminalística, hay un análisis criminalístico histórico que vemos estos grupos. Estos grupos vienen con buenas intenciones, entre comillas, a proteger un área, una comunidad, un sector, una cobertura. Pero con el tiempo, cuando no tienen control, tienen armas, se introducen actores que no son adecuados, empiezan a cometer hechos delictivos. Y al cometer hechos delictivos, eso se desborda. Es lo que creo que está pasando en este momento aquí. Un grupo criminal se divide en varias cosas y hay que definir también qué es una organización criminal, el crimen, delincuencia organizada. Digamos, un pobre que roba para comer, y no necesariamente pobre, sino que una persona que está buscando trabajo y no encuentra, pero necesita comer, pues roba un plato de un carro y lo va a vender, roba un radio, lo va a vender. Pero eso no está organizado. El siguiente paso es organizarse. El siguiente paso es, por ejemplo, la banda de contrabando aduanero, ¿verdad? Que roban furgones. Esto es otra, ya es un poquito más sofisticada, como decía, hay una estructura, recursos humanos, hay recolección, hay financiero. Es una mara, por ejemplo, es una pandilla juvenil delictiva, donde tienen recursos humanos, donde tienen recolectores, donde ya es una organización criminal, y está el crimen organizado, que ya es una corporación criminal. Estamos hablando de varios temas. Y ahí en esa definición nosotros estamos hablando de organizaciones criminales, que son de 2 a más o 3 individuos que se organizan para cometer hechos delictivos. Entonces yo creo que eso es importante definirlo. Y estas gentes que están persiguiendo estos delitos, y especialmente la unidad antisecuestros, que es una unidad que ha recibido mucha capacitación, se ha esforzado mucho, tiene mucho conocimiento, y han trabajado con un elemento que menciona el doctor Jiménez, y que es verdad, con inteligencia criminal. Es decir, estos hechos no se pueden trabajar así solos, tienen que tener una inteligencia criminal. Inclusive esta gente, es decir, por experiencia propia, les puedo decir que ellos conocen quiénes son, dónde viven, en qué casa están, a qué hora salen, a qué horas entran, y los operativos o las operaciones encubiertas, ellos lo hacen en base a toda esa información y a toda esa inteligencia, donde dicen a las 6 es mejor que a las 12. Es muy probable que a las 7 de la noche o entrando a la casa podamos tener algo, podamos tener una vida.
Ahora, doctor Jiménez, hay claramente un proceso de sofisticación de esta estructura, porque se pasa del vigilantismo, que fueron, digamos, las primeras acciones que identificamos en la zona de San Juan Zacatepeques, a una masacre, la que se da en Pajoques, por una serie de intereses propiamente de control territorial, y ahora vemos ya otro tipo de delitos que les pueden generar, como el ingeniero planteaba, réditos financieros. Hay un proceso de sofisticación de la organización social, porque además responde, como usted decía en su primera intervención, a lógicas territoriales locales. Bien, aquí es un punto muy importante señalar que, como estamos diciendo, esa evolución parte precisamente de algo que se llamó, normalmente se llamaban juntas de seguridad locales, juntas locales de seguridad, y en su momento se creyó que era una buena manera de organizar a la población para poder ser digamos, un soporte al trabajo del Estado. Lamentablemente, digamos, aquí hay un tema muy importante, y es que somos una sociedad autoritaria. Entonces, siendo una sociedad autoritaria, las personas que tienen, sin tener un reconocimiento formal, legal, autoridad, o que el espacio comunitario le da una cierta autoridad en manejo de armas, en control de la población, porque hay un control, y había un control. A veces uno pasaba en San Juan en la noche, y si no era de por ahí lo paraban, y usted qué está haciendo aquí, sin tener ninguna formalidad legal para hacerlo. Es decir, el problema es que este tipo de acciones, hay una conducta social y humana muy natural, y es que cuando uno tiene un poco de poder sin un reconocimiento de autoridad y sin un control que le vea a uno lo que está haciendo, esto se va generando, extendiendo y extendiendo. Durante la época del presidente Otto Pérez Molina se tomó la decisión prácticamente de no autorizar y desmantelar las juntas. Eso hay que reconocerlo, durante la gestión del ministro López Bonilla, precisamente porque se hizo una evaluación de que empezaban a haber problemas en todo el país. Abusos. Lo que sucede es que en el caso de San Juan hay otra serie de elementos de conflictividad social que van unidos a estos elementos y que hacen más complejo el análisis. Entonces, como usted dijo, en razones de sectores poblacionales en conflicto uno con otros, encontraron en estos esquemas una manera también para asegurarse del otro grupo en el cual tenían conflicto, y esto fue generando una serie de situaciones complicadas. ¿Qué sucede? Este grupo no es un grupo, yo sí creo que es un grupo de delincuencia organizada, pero no lo es en el sentido como lo podría ser la banda de Rigorico, por ejemplo, como secuestrador, o una banda de narcotraficantes, pero van encaminados hacia eso, creo yo. Sí. Pero ¿dónde está el factor estratégico que hace que esto sea posible? El tema de la impunidad. Porque si un grupo de estos no los controlamos, o sea, el Estado no lo controla, no le pone coto, no le dice a usted, como no se puede organizar para esto, y toma medidas de persecución penal en un cierto nivel, el ser humano y el criminal sobre todo da un primer paso. Si no hay obstáculo, da un segundo paso. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Llegamos a esto en que estamos. Esto significa que, claro, es necesario medidas de carácter de contención inmediata, pero también es necesario otra serie de aspectos que hay que estudiar el fenómeno, no solo criminal, sino que también social, donde se está dando esto. Afortunadamente no tenemos por el momento ninguna evidencia de otro ejemplo similar en el resto del país. Creo yo que porque no hay esa combinación que hay en esa área. Pero yo creo que aquí el tema fundamental, dos, para concluir mi intervención. Una, la sofisticación de estos grupos, pues, obviamente se pueden convertir en un elemento. Recordemos también, no me recuerdo el lugar exacto de aquel alcalde que tenía estructurado y que inclusive hubo acusaciones de tortura de parte de ese equipo de seguridad en la municipalidad, creyendo que haciéndolo iban a evitar la inseguridad. Es decir, aquí es dos temas: ausencia del Estado, pero aquí me refiero al Estado, no a la policía necesariamente, me refiero al Estado en general, me refiero al Ministerio Público, me refiero al organismo judicial. Aquí hay que hacer un esfuerzo, digamos, de mediano y largo plazo, de articular el sistema de seguridad y justicia que permita reducir la impunidad en estos temas. Si no se hace esto, yo no creo que esto sea el ejemplo de lo que va a pasar en el país, creo que es una excepción, es mi punto de vista, puedo estar equivocado. Pero en esa excepción hay que ponerle atención, particularmente en la comunidad. Y quizá, no sé si dará tiempo, o quizá en otro segmento, otro tema que tenemos que analizar, que yo creo que yo traigo esta reflexión, es también la parte de la policía. Es decir, es, digamos, como decía, no es fácil que se pierda de esta manera un elemento en la Policía Nacional Civil, pero
yo siempre me hago la pregunta cuando sucede esto, ¿qué hay de la familia en este momento? ¿Qué va a pasar con ellos? La institucionalidad y el Estado, vamos a darle como ciudadanos y como Estado el soporte a la familia para que pueda salir adelante después de la pérdida. No es solo de reconocer los héroes, es de darles también una dignificación. Y es un tema que hay que abordar también en el fortalecimiento policial. Y es que no es la primera vez que esto ocurre, o sea, no es la primera vez. Yo recuerdo casos muy concretos que se han dado de investigadores que los han matado en la zona 6, por el mercado San Martín, gente que estaba investigando temas de extorsión de maras. Y aquí viene mi pregunta. Me llamó la atención el término que usted utilizó, inteligencia criminal. O sea, si es tan fácil matar a un investigador en un mercado a las plenas 11 de la mañana, esta gente ¿cómo sabe que ellos son los investigadores? O sea, hay una inteligencia criminal, como usted utilizó el término. Sí, hay una, pero yo me voy a unir a esto que también tiene que ver mucho, es el tema de la policía y de la inteligencia criminal. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el policía mata al criminal o a la persona que está ahí? ¿Qué le hubiera pasado? La reflexión es bien dura, porque ahorita el policía estaría acusado de asesinato extrajudicial, así como lo vimos en el caso de ahorita de la calle Martí, que persiguiendo unos ladrones, un policía dispara y le da, lo mata, y ahora está acusado de ejecución extrajudicial. Es un problema serio. Es decir, yo creo que la policía inclusive sabe exactamente qué es lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Y sabe que el uso de la arma, tiene miedo de usar el arma porque si la usa, a él es el que le van a perjudicar, ¿verdad? Es ese tema de ahí, no hay ninguna protección, como dice Francisco, en el tema de que ¿qué voy a hacer después de que me hieran? ¿A dónde voy? ¿Qué va a hacer mi familia? O si yo ejecuto a una persona y me acusan de ejecución extrajudicial haciendo mi labor de policía, yo como policía tengo que pagar mi abogado. Yo como policía me voy preso. Me congelan ¿cómo se llama? El salario. O sea, hay un abandono total Hay un de abandono. la institución. Y yo creo que eso sí debe ser una reflexión bastante fuerte, porque eso es la ausencia del Estado hacia estos elementos, que son elementos que realmente sí pueden ayudar. La policía, creo yo, que debería de tener o crear una unidad que acompañe estos términos. Inclusive la ley ahorita todavía está vigente, que la ejecución extrajudicial es una cosa que realmente viene de conflicto de guerra, porque el Estado es el que viola los derechos humanos y el Estado ejecutó en algún momento, hubo una guerra interna en Guatemala y ese fundamento, ese delito sigue vigente y hay que cambiarlo. Es decir, ¿cambiarlo a qué? Hacer un asesinato, pero tener el derecho del policía de poder defenderse. Y esa defensa, la institución lo tiene que acompañar. Si es culpable o si él sí tuvo la culpa, pues que cumpla con la condena. Pero si no tiene, que la institución lo pueda acompañar con una creación y fortalecer los mecanismos de control internos de la policía. Es decir, hemos visto que hay policías también que no son muy buenos, ¿verdad? Pero para eso también existe ese departamento que es de control interno que puede hacer eso. Entonces, un acompañamiento con eso creo que solucionaría muy bonito, muy bien el problema y también ayudaría mucho a la PNC a actuar libremente con asuntos de inteligencia. Doctor Jiménez, en materia de política pública, ¿qué es lo que viene a continuación para San Juan Zacatepec? Ya se intentó con un estado de prevención, toca subir el nivel dentro de los estados de excepción que establece la Ley de Orden Público. ¿Cuál podrá ser la ruta que el Estado deba seguir en esta área en particular? Yo creo que hay que tener dos enfoques: el enfoque estratégico, que es con que hay que ver el tema de este tipo de estados de excepción, y el enfoque más, digamos, específico de este tipo de comportamientos criminales. En términos estratégicos, yo no afirmaría de que este evento es un fracaso de lo que se dio como intervención. O sea, es muy difícil evaluar inmediatamente este tipo de medidas como los estados digamos, en este caso de prevención.
decir, fracasó el estado de prevención y por eso sucedió esto, entonces necesitamos escalar un estado de excepción. Yo no estaría de acuerdo con esta secuencia, por una razón, no tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. No era esa la motivación del estado de prevención. Esto, dos, el tema, vuelvo a decirlo, estas estructuras son parte de la estructura comunitaria, de alguna manera. Hacer un estado de excepción para esto, no sé si tendría éxito para este tipo de temas. Estratégicamente, lo que yo entiendo, por lo que escuché de parte de todos los discursos, inclusive del señor presidente y de las autoridades y también las autoridades policiales, yo creo que hay una decisión contundente y yo la felicito, y la decisión contundente: no vamos a permitir desde el Estado y desde Policía Nacional Civil que continúen estos grupos armados ilegales. Este es un grupo armado ilegal que tiene como objetivo el tema delincuencial. Yo creo que hay una decisión contundente y yo felicito, esta decisión. Por otro lado, creo que estratégicamente es importante, y yo creo que lo van a hacer en la policía, conociendo cómo son las dinámicas, y que yo también aprovecho públicamente felicitar al señor presidente que haya tomado la decisión de retornar a estos elementos que están dirigiendo ahora la policía después del desmantelamiento institucional que hizo la administración anterior. Me parece que, y conociendo este grupo de funcionarios policiales, yo sé que van a entrarle duro a la investigación, porque ese es su campo y su experiencia, y a la inteligencia criminal, es decir, van a tratar de conocer más el fenómeno. Esto creo que es una cosa importante, una contundencia de parte del Estado. Si no, lo que va a pasar es que, bueno, nos capturaron, pero no se probó nada. Bueno, algunos otros de otra estructura, el Estado no está haciendo nada, no está siendo contundentes. Lo que decía, ya dimos un paso, hagamos otro paso más. Entonces, yo creo que esto es importante. Ahora, yo sí quisiera mencionar algo, porque cuando yo me refería al tema, y perdón, yo disiento un poco con Iván, no tanto en sus conclusiones, lo que un poco en el enfoque inicial, cuando yo decía del problema de la policía y de soporte, no me refería, digamos, necesariamente a los problemas que puede tener un policía si llegara en una situación a herir a alguien o a matar a alguien. Yo creo que en todas partes del mundo, todo policía que comete, digamos, en su servicio y en su labor una situación de estas, es retirado normalmente del servicio para investigar y aclarar todos los elementos. Es un procedimiento normal. O sea, ¿por qué razón? Porque un policía es un funcionario del Estado armado, con autorización de usar el arma, y si la usa, la debe usar en ciertas circunstancias, no en cualquier circunstancia. Yo diría que este tipo de procedimientos más bien fortalecen al policía. Lo que sucede, obviamente, es que los tiempos son muy largos en los tribunales, y si por cualquier cosa pasan años en prisión preventiva, el policía va a sufrir eso mismo del sistema judicial. Esto no significa que hay que trabajar sobre esto, y sobre esto creo que es importante decirlo, porque si lo contundente es trabajar sobre grupos armados ilegales, aquí hay que tener también la contundencia de que hay que actuar bajo la ley y bajo los derechos humanos. Los derechos humanos me refiero a los estándares que establece la propia Constitución y lo que ha firmado Guatemala como tratados internacionales, no a otra cosa más. ¿Y qué significa eso? Significa, ya el año pasado, hace 2 años, no tengo la fecha exacta, la Policía Nacional ya emitió una orden general, no recuerdo el nombre, donde se establecen los estándares y los protocolos para el uso racional de la fuerza. ¿Se necesita, doctor, perdón que lo interrumpa, una ley? Porque el presidente lo que hace es pasar esta nueva iniciativa de ley para facilitar el uso del arma de los policías. No, porque, digamos, el uso racional de la fuerza es una serie de pasos para protocolos y el cual tiene que haber entrenamiento para el cual la policía puede utilizar este tipo de situaciones. Y los protocolos, este tipo de protocolos, al final, un criterio fundamental: el arma letal se usa como último recurso. Es decir, porque es policía, ¿no? O sea, la función de la policía no es eliminar al criminal, es mitigar la amenaza al ciudadano. No, pero, digamos, sobre esto se puede hablar mucho, pero quería señalar esto porque yo creo que la policía, en su desarrollo institucional, ha generado herramientas y protocolos que le van a permitir, creo yo, ir con contundencia a abordar este tema en el área en donde fue este problema. Para finalizar ya, ingeniero Pérez, ¿qué tendría que ocurrir a partir de este evento? Reitero, no es el primero que vemos y que hemos visto y que han enlutado a familias de ex investigadores de la Policía Nacional Civil. Personas que se arriesgan en estar recopilando información
evidencia para poder capturar a estas estructuras criminales que se han sofisticado. ¿Qué tendría que pasar y qué tendría que ocurrir para que no dentro de poco tengamos que estar lamentando la muerte de un investigador de la PNC? Ok, yo lo veo como una oportunidad, y especialmente porque el señor presidente está mostrando una voluntad política para solucionar el problema de la seguridad. Y un apoyo desde su discurso de la toma de posesión, dijo que iba a ayudar al policía y que iba a ayudar a los buenos policías a que estuvieran en orden. Entonces hay una voluntad política. Ahora esa voluntad política del presidente se tiene que concretar, ¿verdad? En hechos reales, es decir, en estructura de marcos legales, en que los puedan ayudar. Esta cosa que les digo yo, de crear una unidad donde los puedan apoyar y acompañar en el procesos judiciales cuando ellos se ven en problemas. Y lo otro es, y yo creo que este caso sí es bueno profundizar en él. Es decir, puede ser un caso de estudio en el cual se puede llegar realmente a buenos resultados. Es decir, ahorita ya capturaron, pero la captura no es todo. Tenemos que llevarlo a un juzgado y el juzgado tenemos que montar el caso, y para montar el caso tenemos que demostrar que fue utilizado un arma, la intención, la ubicación, que sí verdaderamente hicieron hechos delictivos, que es lo que menciona Francisco, es decir, la impunidad. Si tenemos un caso ahí que es un caso emblemático que tenemos que investigar realmente bien, realmente llevar a los criminales a los juzgados y que sean sentenciados. Una vez logremos eso, es decir, vamos a neutralizar este tipo de bandas. Y este tipo de bandas es un ejemplo, ¿verdad? Así fue como se fue eliminando el tema de bandas de secuestro. Si vino una, se desarticuló, vino otra, se desarticuló. Se arman, se vuelven a desarticular. Entonces yo creo que es una oportunidad para poder hacer eso con esa voluntad política que tiene el señor presidente. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en esta noche. Cristian Castillo también por acompañarnos en la emisión. Ponemos punto final. Nos vemos en una próxima entrega.